Bueno, vamos a continuar. Digamos que prácticamente va a ser la última parte de este esquemita eléctrico que se los vuelvo a mostrar. En este esquema eléctrico, hasta ahora vimos toda la parte de la parte de alta tensión. Ahora vamos a ver esta parte de abajo, que es la parte de baja tensión, que alimenta el filamento del tubo. Muy bien. Nosotros estamos saliendo con los 220 volts desde acá. Y justamente estos 220 volts también alimentan, aparte del circuito. Acá vamos a encontrarnos con que hay una resistencia variable, y esta resistencia variable ya va al transformador. Muy bien, y la otra parte del transformador va a la otra parte de los 220 volts. Este transformador que está acá se llama transformador de filamento. Esto se llama resistencia variable. Y muy bien, ¿para qué va a ser este circuito? Y acá hay agregado un amperímetro. Cada 220 volts. Y este transformador de filamento directamente va a alimentar al filamento. Este es el filamento catódico. Esto está dentro del cátodo. Les recuerdo que el filamento del cátodo justamente lo que hace es va a circular a través de él. Ese filamento suele ser de tungsteno. Se le va a hacer circular una corriente eléctrica. Y al atravesar la corriente eléctrica, ese filamento de tungsteno va a generar, por efecto termoiónico, una nube de electrones que va a estar justamente rodeando al filamento dentro de lo que es las inmediaciones del cátodo. Recuerden que todo este sistema que está acá, donde está cátodo y ánodo, donde está el filamento, todo eso se encuentra vacío, o sea que los electrones, al ser atraídos por la tensión positiva del ánodo, viajan sin ningún inconveniente. Obviamente el vacío no es perfecto, pero es muy bueno y los electrones prácticamente no tienen colisiones o tienen bajas colisiones. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Es simple. Eléctricamente es simple, por lo menos la explicación básica que estamos dando acá, donde acá va a circular también una corriente eléctrica. Vamos a decir que circula así, sin ningún problema. La corriente eléctrica va a pasar, obviamente es corriente alterna que va a estar fluctuando constantemente, ¿no? Cambiando de polaridad constantemente. Va a circular una corriente I, también del primario. A esta la podríamos llamar I del secundario. Y acá va a haber aplicada una tensión que va a estar dada por estos 220 volts, pero hay una gran diferencia. Acá hay colocado en serie una resistencia variable. Esta que está acá es una resistencia variable. ¿Qué significa una resistencia variable? Es simplemente un sistema resistivo que, como si fuese una especie de potenciómetro, pero que pueda manejar potencia, donde a través de este cursor, hagan de cuenta que es como un potenciómetro de volumen, se va moviendo para un lado o para otro. Entonces este cursor, en vez de estar acá, puede estar o más acá o más acá, y si está más acá obviamente va a tomar menos cantidad de resistencia, la resistencia se va a disminuir en este caso,
Y al disminuir la resistencia en un circuito serie, ¿qué va a pasar? La corriente IP aumenta. Si yo corro el cursor de la resistencia hacia acá, cada vez la resistencia va a ser mayor, por lo tanto, esta corriente IP va a disminuir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo logro con la resistencia variable? Estoy logrando que circule más o menos corriente. ¿Dónde? Indirectamente en el circuito de filamento, o sea, indirectamente en el secundario. ¿Sí? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo, fíjense, moviendo esto desde aquí, obviamente esta resistencia variable va a hacer que la corriente IP va a ser mayor o menor, como habíamos dicho, lo va a acusar este amperímetro que está acá, o sea que el amperímetro va a indicar la cantidad de corriente que está circulando, y esta cantidad de corriente que está circulando va a ser directamente proporcional a la cantidad de electrones que van a estar formando la nube. ¿Qué significa esto? Que al aumentar I del secundario, el filamento se pone más caliente, genera una nube termoiónica mayor. ¿Y qué va a significar? Que va a aumentar el flujo de electrones de cátodo a ánodo. ¿Qué significa entonces? Yo acá hago menos resistencia, ¿no? Genero menos resistencia llevando el cursor por acá. IP aumenta. Si IP aumenta, IS aumenta. Si IS aumenta, la corriente que pasa por acá aumenta, entonces el calor, la temperatura, aumenta. Si aumenta la temperatura, la cantidad de electrones aumenta. Por lo tanto voy a tener una nube más grande. Si tengo una nube más grande de electrones, o sea, más cantidad de electrones, cuando se produzca el disparo, o sea, que yo le aplico la alta tensión al circuito del tubo, la cantidad de electrones que van a subir van a ser mayor, el miliamperaje, que está dado justamente por la cantidad de electrones que viajan de cátodo a ánodo, va a aumentar, y por lo tanto la cantidad de rayos va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay más electrones que van a estar interaccionando en el ánodo, en la superficie del ánodo. Por lo tanto, va a haber más cantidad de frenados y va a haber más cantidad de rayos X. No va a variar este circuito, este sistema, sirve para variar los miliamperes y lo que es lo mismo, variar la cantidad de rayos X. Cantidad. Puede aumentar o disminuir la cantidad, pero no la calidad, no la penetrabilidad, no la energía del rayo. La única manera que yo tengo de aumentar o disminuir la energía del rayo, de la penetrabilidad del rayo, es variando ¿qué? El kilovoltaje. Al aumentar el kilovoltaje, aumento la energía cinética que van a tener los electrones al ser acelerados hacia el ánodo. Por lo tanto, a la hora de producirse el frenado, la energía cinética que entregan es mucho mayor, por lo tanto es mayor la penetrabilidad. Acá, en este circuito de baja potencia, de baja tensión, lo que va a ocurrir es exclusivamente esto. Puedo variar la cantidad de rayos X porque varío indirectamente los miliamperes. Por lo tanto, este amperímetro que está acá me está dando una lectura indirecta, así como lo hacía el kilovoltímetro en el circuito de alta, me va a estar dando una lectura indirecta de la cantidad de rayos que estoy emitiendo, de la cantidad de miliamperes que están circulando por el tubo. Ese tema es muy importante justamente porque ustedes cada vez que realicen o varían una técnica, cuando ustedes varían el miliamperaje en un equipo de rayos, ocurre algo muy similar a esto. Por lo menos en los equipos de rayos comunes, ocurre algo muy similar a esto. Yo estoy variando la corriente que circula por el filamento. ¿A través de qué? En este caso de una resistencia variable. ¿Sí?
Podrá haber circuitos electrónicos asociados más complejos que darán cierta seguridad o confianza o lo que sea más sofisticado, pero en definitiva el principio de funcionamiento es este. Y que quede bien claro que estoy variando esta parte nada más del circuito. Muy bien. Ustedes se van a encontrar con algo, yo creo que con esto podemos darlo por entendido. Hay un detalle que también es importante para tener en cuenta. Acá le voy a estar suministrando como máximo, si esta resistencia variable se va a cero, le voy a estar entregando 220 volts como máximo. La salida acá del secundario, por lo general, está entre los 12 y los 24 volts. Acá las corrientes IP, la corriente IP no es muy grande, puede ser capaz que de una fracción de ampere. Y acá, fíjense que la relación de tensiones es grande, es más de 10 o 20 veces. Entonces, la relación con la corriente IS va a ser 10 veces más grande, 10 o 20 veces más grande que la IP. O sea, IS va a ser mucho mayor que IP. ¿Por qué? Porque la BP, la tensión del primario, va a ser mucho mayor que la tensión del secundario BS. Acuérdense, estos 12 volts, estos 24. Por lo general, la corriente del secundario, la que circula y va a atravesar el filamento, son de varios amperes. Pueden ser 8 amperes, 10 amperes, 6 amperes, ¿sí? Como para que tengamos una idea. Con eso es suficiente para calentarlo. Muy bien. Y un último detalle que me olvidé de comentar cuando hablé de las protecciones con respecto a los fusibles y a las llaves termomagnéticas, ¿recuerdan? Las famosas térmicas. Esas son las dos protecciones normales contra sobrecorriente. Entonces las protecciones van a ser fusibles, dos, térmicas o termomagnéticas, llaves térmicas, ambos que cuidan de sobrecorrientes. O sea, cuando hay corrientes excesivas, automáticamente cortan el circuito. Pero hay una tercera protección que está aquí descrita muy sencillamente, que dice disyuntor. Esta tercera, el disyuntor, que no la he mencionado en la clase anterior, es muy importante también. Acá sirve para cuidar el circuito, sirve para cuidar el equipo, pero también, fundamentalmente, también sirve para cuidar al ser humano. ¿Por qué? Porque el disyuntor, y ahora voy a dar una explicación sumamente sencilla, porque el funcionamiento del disyuntor no es difícil, pero lleva su desarrollito eléctrico. Pero vamos a hacerlo muy sencillo para que se entienda cómo funciona el disyuntor. Tanto este como el domiciliario, o el que está protegiendo una máquina. Lo que hace es, yo todos estos circuitos los tengo alimentados por 220 volts, según el país donde viva, ¿no? Si estoy en un país con 110, será 110. Y normalmente hay una de las patas, digamos así, del enchufe, se va a llamar neutro. El potencial es 0 volt. Y el otro se va a llamar fase. Algunos le llaman vivo en nuestro país, pero bueno, en realidad el término correcto es fase. ¿Sí? Que acá es donde estamos, con estos dos estamos teniendo la alimentación. ¿Qué pasa? Hagamos de cuenta que lo que hay de acá, lo que alimenta este circuito puede ser una plancha, puede ser una heladera, puede ser un equipo de rayos, puede ser un tomógrafo, puede ser un resonador. Suponiendo que se pueda trabajar con esta tensión y no más, ¿no? Lo vamos a representar a cualquier elemento de carga como una resistencia RL.
por llamarle de alguna manera. Si por algún motivo esta resistencia de carga se pone en cortocircuito, el fusible actúa, la llave termomagnética actúa. Pero si por casualidad hay, o sea, mientras la sobrecorriente sea por acá, ningún problema. Pero puede ser que por algún motivo esta heladera o este equipo o el gabinete del equipo de rayos esté haciendo que toca una parte de la fase, que ahí sí hay un potencial eléctrico importante, ¿no? Es puede tener una pequeña fuga a tierra, o directamente el mismo gabinete metálico puede estar tocando la fase, y cuando una persona o el mismo equipo hace contacto por un lado acá, automáticamente, como uno está parado en la tierra, no está parado en el piso, si los zapatos no tienen buena aislación, se va a generar una corriente de fuga, vamos a llamarla ahí de fuga, que va a circular desde la parte metálica, por ejemplo, que está tocando por un problema físico, ¿no? Por un desperfecto, y el ser humano, nosotros vamos a hacer como una resistencia también, y la corriente va a fluir a través nuestro. Nos puede producir obviamente una electrocución y nos puede matar. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular cuando yo toco la heladera o toco el equipo, y esa descarga se hace a la tierra. Entonces va a circular una corriente que se va a llamar I de fuga. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hace el disyuntor? El disyuntor dice, acá hay una corriente, vamos a llamarle, esto es un invento para que lo puedan entender, I de entrada, y esta es la I de salida, la que sale de la fase y la que vuelve al neutro. Se supone que en condiciones normales esta I de entrada es igual a la I de salida, porque no hay ninguna pérdida. Pero si por algún motivo hay una pérdida, como la acabamos de ver, porque yo toqué y estoy haciendo de conductor eléctrico, o el mismo gabinete del equipo está haciendo una fuga eléctrica al piso, por donde está apoyado, va a aparecer una nueva corriente que se llama I de fuga, que es esta, que está acá, que puede pasar a través mío o a través del equipo. Entonces, ¿qué es lo que hace el disyuntor? Siempre está controlando está controlando que la corriente de entrada y la corriente de salida, la corriente que entra y la corriente que sale, sean iguales. Si por algún motivo está esta corriente, pero a su vez esta IE se divide, esta corriente de entrada se divide, una parte para la fuga y otra para la IS, entonces ya IE va a ser igual a IS más la I de fuga. Cuando ocurre esto, aunque la I de fuga sea del orden de los miliamperes, muy chiquitita, automáticamente el disyuntor corta la alimentación y no deja circular más corriente. ¿Con eso qué protege? Protege al equipo contra una descarga a tierra, pero también protege al ser humano contra una descarga a tierra. Y es tan rápido en activarse, que la persona ni se da cuenta. Apenas circula una pequeña fracción en miliamperes, pero muy bajita, creo que es del orden del 20 miliamperes o 5 miliamperes, y en un instante, en cuestión de milisegundos, automáticamente el disyuntor, cuando ve que se agregó una corriente de fuga, corta la alimentación y me evita la electrocución o una corriente de fuga del equipo a tierra. Esa es la que nos faltaba explicar de lo que es las seguridades. Acá no importan las sobrecorrientes. En el disyuntor, lo único que le importa es si hay corrientes de fuga. Si yo por acá, por la RL, IE y S son altísimas, el disyuntor no se va ni a enterar, no le importa. Los que van a actuar son el fusible y la termomagnética. Pero si hay una pequeñísima corriente de fuga, al instante la corta. Y salvó muchas vidas este equipo, este aparato, ¿sí? Bueno, eso es todo.